Buenas tardes, amigas, amigos de mi blog. Doy comienzo con el nuevo año al número 13 de mis cuadernos de bordo. Año nuevo, vida nueva. Y la semana sigue marcada por la nueva época a la que da inicio el desenlace de la guerra en Siria. Un desenlace que habrá estado marcado por la victoria del régimen del ejército de Bashar al-Assad y que viene a clausurar toda una época, todo un periodo aciago, funesto, que dio comienzo con las primaveras árabes en el 2011. Estaba yo en Madrid hace unos días con ocasión de las fiestas navideñas y tuve ocasión de encontrarme con un viejo amigo de hace 1000 años y 1000 diluvios, por decirlo así, de mi época universitaria, alguien de sensibilidad azul, de militancia política universitaria, signo falangista, como lo fue la mía, y evocando el fenómeno del 15M, de la indignación callejera, me vino a decir que para mí como para otros, el 15M era un poco como, que esa alergia que quería ver en mí al 15M y a la indignación callejera era un poco como el miedo al coco. El miedo ni se nombra. Lo mismo que la valentía del soldado es algo que se les supone, conforme a las ordenanzas reales de Carlos III que nos enseñaron la mili. Y el miedo, que es un fantasma de tiempos de guerra, como lo acabo de decir como lo acabo de escribir en una de las entradas de mi blog, es un arma de guerra psicológica como otra cualquiera. Es decir, el 15M, la escena aquella de la Puerta del Sol llena a reventar de gente joven en su mayoría que no se sabía bien lo que querían ni lo que pedían, pero que estaba claro el color o el signo ideológico que les inspiraba o que arrastraban detrás de ellos, un signo innegablemente republicano. Fue para algunos, como mi caso, verle el rostro de nuevo, rostro espectral, fantasmagórico a la guerra civil. El retorno al 14 de abril, que fue en definitiva el inicio de la guerra civil del 36. Aunque comprendo que es algo difícil de aceptar para algunos, pero es algo que salta a la evidencia y que acabará siendo reconocido de una forma u otra. ¿Dónde estaban todos los futuros azules? Y lo digo un poco pensando en el amigo del que aquí hablo, con el que me encontré hace unos días. ¿Dónde estaban todos los futuros azules el 14 de abril? Pues o bien en lo suyo, en Babia, es decir, con
como era el caso de Onésimo Redondo y de los Luises de Acción Católica, de antiguos alumnos de colegios de jesuitas, dirigidos más o menos en la sombra por Ángel Herrera Oria, que iba a ser de los primeros en adherirse ruidosamente al nuevo régimen republicano. En Babia, como digo, o viendo los toros detrás de la barrera, como fue el caso de Ramiro Ledesma y de sus amigos de la conquista del Estado, como lo explica él, lo cuenta él en sus escritos. O bien claramente en el otro bando, como fue el caso de José Antonio Primo de Rivera, que acompañó a la reina en su exilio hasta Galapagar, que tuvo incluso unas efusiones en una roca, una peña donde la reina se había sentado un momento a descansar en el camino del exilio y donde había derramado unas lágrimas. Pues bien, allí José Antonio, por lo visto, quiso clavar su cuchillo, un cuchillo que llevaba para marcar el sitio aquel, y hacerlo poco menos que convertirlo en un jalón histórico. Y 5 años más tarde, pues los futuros azules estarían en el otro lado de las trincheras de una guerra civil que les enfrentó con la inmensa mayoría de los que habían aclamado y victoriado la República el 14 de abril. Esa es la realidad histórica. Quiera aceptar o no se quiera. Y eso del miedo es algo insidioso, es decir, es una acusación insidiosa, un reproche insidioso, porque es cierto que arrastra sus raíces en la mentalidad occidental, ¿no? Y especialmente en los pueblos y en las sociedades de cultura católica y de tradición católica como la española. El Papa Juan Pablo II, en el primero de sus viajes a Polonia en el 79, faltaban todavía 10 años para la caída del muro y a punto de estallar la llamada primavera polaca, que acabó en nada, acabó en agua de borrajas. Bueno, no en agua de borrajas, acabó una fuerte represión, pero acabó fracasando estrepitosamente. Pues bien, en el 79, en una expectación mundial creada por los medios, el Papa Juan Pablo II, en su primer viaje en Polonia, en un encuentro público con el entonces jefe de Estado polaco, el general Jaruzelski, secretario general al mismo tiempo del Partido Comunista Polaco, un hombre completamente sumiso a Moscú, al régimen soviético, pues tuvo aquella frase grandilocuente que llenaría los titulares de la prensa del mundo entero: no tengáis miedo. Eso es lo que quería decir con aquella frase: no tengáis miedo. Ese reproche insidioso al miedo de sus compatriotas, porque no acusaba de miedo a los otros, a los que detentaban los resortes del poder del régimen, entonces en el poder en Polonia y en Rusia y en todo el bloque soviético. No, reprochó el miedo, acusó, lanzó sus venablos insidiosos contra los suyos, es decir, contra las masas de polacos que salieron a recibirle, que veían en él un liberador y que ponían en él todas sus esperanzas. Y como había que interpretar aquella frase tan sibilina y tan enigmática de Juan Pablo II, pues como se interpretó, como lo interpretaron todos, es decir, como bajar la guardia y ponerse a buenas con el régimen, lo que le dio al régimen
al comunismo, en realidad, al bloque comunista, pues todavía 10 años de balón de oxígeno, de respiro. Es una realidad histórica, pues, pueden creer algunos o no, lo pueden aceptar o no, es cosa de cada cual. Yo no intento aquí convencer a nadie, no estoy predicando, estoy comentando la actualidad de la semana. Y esas palabras que, digamos, que gravitan un poco, esas palabras de mi amigo El miedo al coco, sobre la realidad de los 5 últimos años que venimos de pasar, que se han visto ahora clausurados, como digo, por el desenlace de la guerra en Siria. El miedo al coco, pues el coco es un fantasma un poco amedrentador. Es el fantasma de la Revolución Soviética, la Revolución de Octubre. Es el fantasma de la Revolución Europea del 48, 1848, que desató la llamada Primavera de los Pueblos, y precisamente esa revolución, me entero ahora, fue en cierto modo desatada por un profesor de la Sorbona, un católico de los Independencia Liberal de entonces, Federico Ozanam, del cual me entero también que sería beatificado en 1999 precisamente por el Papa Juan Pablo II. Pues Federico Ozanam tuvo pocos días antes del estallido de la Primavera de los Pueblos la frase sibilina también, y tenemos que pasarnos a los bárbaros. Los bárbaros era la revolución que estaba incubándose en aquellos momentos. Y esa, digamos, imagen de los bárbaros estaría de vuelta en los años 30 y tuvo de gran actualidad y tuvo una gran protagonismo ideológico a medida que se ve muy presente en las obras completas de José Antonio, el cual, como ya lo expliqué en algunas de mis entradas de este blog, en el espacio de un año, poco menos, daría José Antonio a esa frase de la invasión de los bárbaros dos glosas completamente opuestas. En el 1934 y en su periodo anterior, en el momento de la fundación de la Falange, en el discurso de la comedia, los bárbaros es el enemigo al que hay que hacer frente. La revolución bolchevique que se nos venía encima a los españoles con 20 años de retraso. En su discurso al Cine en Madrid, el discurso de la Revolución Española, la óptica cambia radicalmente. Los bárbaros al final no son tan malos, no son tan bárbaros. Y bueno, esa ambigüedad de José Antonio es algo trágico que preside la última fase de su vida y su final más trágico todavía, como lo fue. En fin, de todo eso ya me tengo explicado abundantemente en mi blog. Y insisto con este fenómeno histórico que me parece poco explotado y poco estudiado y poco comentado. La Revolución Europea del 48, de 1848, la Primavera de los Pueblos, que daría su nombre a las primaveras árabes y que serviría de telón de fondo al mayo del 68, en el cual me vi inmerso sin quererlo durante mis años universitarios, como ya lo tengo abundantemente explicado. Hay un libro de un argentino, un profesor argentino, un joven profesor argentino radicado en España, del que hace ya tiempo que no sé nada, no sé si sigue en España o no, con ese brillo que tienen algunos argentinos propio de Prestado, yo diría más bien de Prestado o léase de la ascendencia europea que tienen muchos de ellos, los argentinos. Es un país en gran parte de inmigrantes, es un país fundado por
los renegados antiespañoles se rebelaron contra España y contra el legado español y que fueron atrayendo después para emblanquecer, clarificar la raza, para dejarnos de eufemismos, muchedumbres de inmigrantes de origen europeo, italianos en su mayor parte. Pues bien, ese brillo de prestado cosmopolita que tienen los argentinos se ve reflejado en esta obra de la que aquí hablo sobre Nietzsche, que es una obra muy importante. Me la leí en la Biblioteca Nacional de Madrid hace ya algún tiempo, muy documentada. Es una tesis radical, es decir, su autor viene a presentar a Nietzsche como el principal pensador de la corriente antidemocrática en la época contemporánea. Y como alguien, sobre todo, y es donde quiero venir, marcado en su trayectoria y en su obra, marcado al rojo por el trauma infantil que le representó para él la primavera de los pueblos, que le costaría la vida a su difunto padre, que era teólogo imperial de la corte del Kaiser, y que sufrió un verdadero trauma con el espectáculo de los revolucionarios del 48, de la afrenta pública que le brindaron al Kaiser, y aquello hizo entrar al padre de Nietzsche en una profunda depresión de la que no saldría y que le costaría la vida algún tiempo más tarde. Pues bien, según el filósofo argentino de tendencia radical antisistema, por lo que tengo entendido, que fue profesor de la Universidad de Sevilla y no sé si lo sigue siendo, la revolución de los pueblos marca la primavera de los pueblos marca a modo de revulsivo, fundacional, matricial, toda la obra y la trayectoria intelectual y el itinerario intelectual e ideológico de Federico Nietzsche. Y pienso que tiene razón. Pienso que tiene razón y es lo trágico, digamos, de nuestra historia europea. Es decir, marcada por nuestra historia contemporánea marcada por una ruptura, digamos, matricial, que sigue sin resolverse, como lo habrá mostrado fehacientemente las primaveras árabes y su retoño del otro lado de la cuenca mediterránea, que lo sería la indignación callejera en España y en otros países europeos, particularmente en Portugal, en Grecia e incluso en Francia, en Irlanda. Y bueno, vengo a decir que el desenlace de la guerra en Siria viene a clausurar este periodo ciego que dio comienzo en el 2011, y un signo del cambio de los tiempos y de los vientos pues es la cabalgata de este año de Reyes, en la que Carmena y su equipo pues se habrán visto obligados a dar marcha atrás. Querían a todas luces acabar con esta tradición antirrepublicana por excelencia, de la cabalgata de los Reyes Magos, una efemérides, una celebración, una ceremonia típica de Spanish, que no existe en Bélgica, por ejemplo, un país de régimen monárquico, y que querían sin duda acabar con ella a base de transformarla, como intentaron hacer el año pasado, con todos esos cambios tan vistosos y tan exóticos que imprimieron a la cabalgata y que tanto revuelo provocaron en la opinión pública. Este año han dado claramente marcha atrás, todo lo más tradicional, los reyes siguen siendo reyes, el rey negro, Baltasar, sigue siendo negro, bueno, o sea que es un buen signo, una buena señal, una buena nueva, la que nos anuncia la cabalgata del rey, la cabalgata de reyes de este año nuevo, de año nuevo y de vida nueva. Y feliz año de nuevo a todas y a todos, amigas y amigos de mi blog.